La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Yo por eso un granito de arena, dale por Venezuela. Y en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, una importante cantidad de temas, cada uno extremadamente relevante, tenemos previsto para la noche de hoy. Sin embargo, debo iniciar con una noticia grave. Comparto con ustedes la manera como la reseña el portal Monitorianos. Murió bajo custodia del régimen Leonel Azuaje Urrea, preso por presunta corrupción. Leonel Azuaje Urrea es una persona que hace 2 días fue anunciada su detención en distintos medios del Estado primero y luego en todos los medios. Forma parte su detención de esta llamada purga anticorrupción o cruzada anticorrupción. Y bueno, fue también presentado y fue exhibido con la ahora habitual braga anaranjada. Su muerte, estando bajo custodia del Estado, es por supuesto un hecho de gravedad, porque sea cual sea la circunstancia, repito, sea cual sea la circunstancia, al estar cualquier ciudadano bajo custodia del Estado, su seguridad, su integridad y su vida es responsabilidad del Estado. Lamentablemente tenemos antecedentes. Uno de los más protuberantes y desgraciadamente más recientes es el caso de Fernando Albán, el concejal Fernando Albán, quien fue detenido, fue llevado a la sede del SEBIN, apareció estrellado en el piso y la primera versión oficial fue que supuestamente se había suicidado. Y posteriores investigaciones, presiones ciudadanas, presiones nacionales, presiones internacionales que fueron determinantes, obligaron entonces a que hubiese un cambio en la versión y fueran procesados unos funcionarios por tener responsabilidad, alguna responsabilidad en el terrible deceso de Fernando Albán. Lo cito simplemente como antecedente, no estoy diciendo que sea la misma circunstancia, estoy diciendo que este señor, exfuncionario del gobierno, detenido por el gobierno bajo estos cargos de corrupción, su vida era responsabilidad del Estado. El señor fiscal general de la República ya dijo la palabra suicidio, es decir, adelantó opinión sobre un hecho sin que se haya producido aún una investigación que clarifique los extremos de esta situación lamentable. Yo deseo como ciudadano, como demócrata, que toda esta situación se aclare, que continúe, por supuesto, la lucha frontal, o que se inicie la lucha frontal contra la corrupción, siempre dentro de los términos que establece la Constitución, la ley, los derechos humanos, para todos,
no podemos olvidar algunos principios básicos, fundamentales, elementales. La inocencia se presume, la culpabilidad hay que probarla. No podemos olvidar cosas como esa. Y yo, con la misma contundencia con la que hemos solicitado claridad, transparencia y justicia cuando la víctima ha sido, por ejemplo, un opositor, ahora también. Porque para nosotros el problema no es que sea chavista, madurista, opositor, X. Un ser humano, un ciudadano venezolano, que, repito, estando bajo custodia del Estado, pierde la vida. Lamentable circunstancia, con todo el respeto del mundo, por todas las autoridades, con todo el respeto del mundo, y estoy seguro, expresando también el deseo de todos los ciudadanos, chavistas y no chavistas, a que sea justicia contra los corruptos, contra los violadores de derechos humanos, contra todo aquel que transgreda el derecho del pueblo a una vida mejor, el derecho de la sociedad venezolana a una vida mejor. Pero vamos de inmediato al tema que originalmente teníamos previsto para hoy atender en este primer segmento del programa. Como ustedes saben, está convocada una conferencia internacional sobre la situación de Venezuela. Esta conferencia es iniciativa del presidente colombiano Petro, y ha generado honda preocupación en algunos y expectativa positiva en otros. En todo caso, Petro ha sido cuidadoso en decir que esta iniciativa tiene como propósito estimular, revivir prácticamente el diálogo en México y no sustituirlo. Repito, ha sido claro en eso. El canciller Leiva, el canciller colombiano, ha ido incluso más allá y ha dicho que cómo no, el tema de las sanciones está planteado y que van a pedir que se levanten las sanciones, pero que tienen claro que antes de levantar las sanciones tiene que haber en Venezuela elecciones libres y supervisadas. En todo caso, repito, aquí hay una situación interesante, compleja, y queremos analizarla con el mejor criterio profesional posible. Tenemos en línea a Lauren Caballero. Lauren Caballero es internacionalista, es venezolano, por supuesto, y es una persona extremadamente acuciosa en el análisis del devenir político, económico y social de nuestro país. Así que uniendo esas dos condiciones de persona extremadamente vinculada a lo que pasa dentro de Venezuela y de su condición profesional como internacionalista, acudimos a su criterio. Lauren, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Dinos desde tu perspectiva, ¿qué podemos esperar los venezolanos y en particular los demócratas venezolanos de esta conferencia internacional en Colombia? Te escuchamos. ¿Aló? Se nos cayó la comunicación con el señor Lauren Caballero. Cosa frecuente, por cierto, que pasa aquello que Cante une a la gente, ¿no? Les decía, Lauren Caballero es profesionalmente hablando internacionalista, pero además es una persona que sigue de manera acuciosa el proceso sociopolítico venezolano. Lo tenemos en línea en este momento. Lauren, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, comparte con la audiencia cuál es tu expectativa en relación a qué podemos esperar los venezolanos y en particular los demócratas venezolanos de un evento como la cumbre convocada, la conferencia convocada por el presidente Petro en Colombia sobre el tema venezolano. Te escuchamos. Hugo, bueno, primero gracias por invitarme a tu programa, siempre un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Es así, bueno, efectivamente el presidente Petro viene haciendo una serie de diligencias intentando de alguna manera convertirse en una pieza fundamental en el juego político, en el juego diplomático también, regional, pero fundamentalmente en torno a lo que tiene que ver con el conflicto venezolano. Y esto responde a varios puntos de honor pues que se ha planteado el propio presidente en su agenda de política exterior.
entre esos puntos de honor hay que resaltar la idea o la necesidad de convertirse o de convertir a su gobierno en una especie de figura representativa de lo que son las relaciones internacionales en el hemisferio, pero también una pieza fundamental a la hora de articular cierto tipo de políticas con algunos estados de la región que se encuentran en una situación frente a la comunidad democrática internacional de, digamos que, de entredicho institucional, porque son considerados como estados que tienen gobiernos que han transgredido de manera sistemática el ordenamiento democrático y que han puesto en jaque a las sociedades a lo interno, pues, de las fronteras de esos estados. Esos estados son, pues, fundamentalmente, en el caso de América, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que es el caso que bueno, en este momento, digamos, nos interesa más, porque obviamente es nuestro país. Bueno, el presidente Petro viene haciendo algunas diligencias interesantes para, de alguna manera, coadyuvar algunos cambios en la manera como se ha venido desarrollando la dinámica interna. Eso es interesante por varias razones. La primera es que hace unos meses, el presidente Petro no tiene todavía un año en el poder, hace unos meses, el gobierno anterior tenía una política totalmente distinta hacia Venezuela, una política exterior totalmente enfocada en una estrategia de presión absoluta, de rompimiento total de las relaciones, de una especie de enemistad incluso que de alguna manera empeoró la situación y generó más bien un estado de conflictividad mucho mayor, ¿no? Y que obviamente no sirvió, como ha quedado demostrado, para tener algún tipo de resultado positivo ni para Venezuela ni para Colombia. De manera que, bueno, aprendiendo de la historia, Petro, además con las condiciones que tiene por formar parte de movimientos de izquierda y por tener un conocimiento de lo que son los conflictos políticos de alto nivel, de alta intensidad, como el caso colombiano, que hay una guerra civil todavía prácticamente en ese país, toda la situación está de los movimientos guerrilleros, de la lucha armada, la persecución de los guerrilleros por parte de gobiernos de extrema derecha que también tenían sus propios cuerpos de seguridad paralelos. Bueno, Petro, conociendo todo esto, viniendo también de un movimiento que participó en la lucha armada en Colombia, se plantea la necesidad, la meta, el punto de honor de convertirse en una especie de mediador de paz en el conflicto venezolano, cosa que además también favorece a Colombia por las relaciones y los vínculos históricos que nos unen como países, no solamente que compartimos fronteras, sino que compartimos prácticamente una misma cultura, podríamos decirlo de algún modo. Las relaciones transfronterizas entre Venezuela y Colombia están en un punto en que ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuando tú estás allí en ese espacio, en esa franja, y si estás hablando con venezolanos o con colombianos, se difumina la nacionalidad allí en ese espacio dinámico de nuestra región. Así que estos esfuerzos que viene haciendo el presidente Petro son muy interesantes, bastante prudentes, sobre todo cuando es el presidente quien lleva la vocería y no otros funcionarios, que también podríamos hablar de eso, porque algunos otros funcionarios del gobierno colombiano parece que han sido muy imprudentes con algunas declaraciones, pero bueno, ese no es el punto. Así que, bueno, Petro se plantea en primer lugar tratar de posicionarse como un vocero en pro de garantizar que en Venezuela se generen condiciones para la restitución de las garantías y procedimientos democráticos, lo cual pasa efectivamente porque se garantice pues que el año que viene van a haber unas elecciones que van a tener, digamos, las garantías necesarias para que, bueno, el resultado de las mismas sea avalado por la comunidad internacional y sea respetado por todas las partes involucradas. Eso sería, digamos, el máximo logro de la historia de los últimos 10 años, por lo menos, en la política regional y con respecto a Venezuela fundamentalmente. Y el otro planteamiento que, bueno, que está sobre la mesa y que lo ha reiterado en varias oportunidades el propio presidente es la necesidad de que a Venezuela se le retiren las medidas de coacción, lo que llaman sanciones,
porque, bueno, según las propias palabras del presidente, es absurdo plantearse una negociación con unos actores políticos que tienen una pistola pues, apuntándoles a la cabeza. O sea, recordemos que sobre algunos funcionarios del gobierno venezolano pesan recompensas incluso por su captura. Entonces sí, efectivamente resulta irracional pensar que algún actor político pueda negociar algún cambio o la entrega del poder, sabiendo que si entregas el poder vas a ir directamente a la cárcel o te van a poner en una silla eléctrica. Eso no es racional, es absurdo, es antinatural, o sea, es contrario a la lógica más elemental. Y bueno, el presidente colombiano lo sabe, el presidente colombiano no es un ignorante. El propio Álvaro Uribe dijo que era un tipo muy inteligente. De hecho, bueno, lo ha venido demostrando. Y bueno, esta cumbre que plantea el presidente Petro involucra a algunos actores de primer orden, ¿no? En relación al conflicto venezolano. Evidentemente, los Estados Unidos no podía faltar a la cita, es un invitado de honor. La Unión Europea, ya Borrell confirmó de hecho que iba a participar en esta cumbre. El gobierno del Reino de España va a participar en la cumbre. Entonces es una propuesta bastante osada, pero muy inteligente, ¿no? A pesar de que, bueno, ya salió el presidente Maduro a decir que la única condición que ellos aceptarían para participar de alguna negociación internacional es el levantamiento total de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, como también le llaman ellos. Cosa que resulta absurdo porque, bueno, estas medidas también tienen su origen en el derrumbe de la institucionalidad democrática en el país. No fue que las impusieron de la nada, no fue tampoco un capricho del presidente de turno en Estados Unidos o del resto de la comunidad internacional, sino que son producto de una sucesión de eventos que fracturaron definitivamente el orden democrático en el país y que incluso unos años atrás nos llevaron a hablar de la Carta Democrática de las Américas, ¿no? Estamos hablando del mismo documento que citó Petro hace unas horas en Washington para referirse al mismo como la carta que garantizó que él pudiera ser presidente de Colombia el día de hoy, un actor de izquierda que en algún momento vio amenazada su existencia política por un intento de coartar sus derechos políticos en Colombia. Y eso fue defendido gracias a las instituciones democráticas americanas en el seno de la OEA. El hecho de que Petro hiciera referencia a ese documento, a esa Carta Democrática Interamericana, pues efectivamente nos está dando una idea de por dónde van los tiros. No solamente con relación a Venezuela, sino con relación a Cuba, con relación a Nicaragua, con relación a esos estados que ahora mismo se entiende, pues creo que para nadie que haya estudiado lo que significa la democracia, hay ningún ápice de duda de que son gobiernos que no están apegados a la institucionalidad democrática, por lo menos la liberal, ¿no? Porque también hay otros conceptos de democracia que, bueno, yo usted saber. Así Pero, bueno, yo creo que las cosas van por ahí, ¿no? Te queremos agradecer, Lauren, que nos hayas dado este marco conceptual, por así decirlo, para entender la importancia de este evento y la expectativa razonable, por cierto, moderada siempre, pero razonable, que podemos tener en relación al mismo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Hugo, siempre un gusto. Era Lauren Caballero, internacionalista venezolano, que nos está explicando pues la manera como esta cumbre internacional puede ser ciertamente relevante a los efectos de abrir espacios a el libre juego democrático en nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar hablando del ejercicio de la democracia aquí adentro. Vamos a estar hablando de lo que es el tema de la democratización, de la municipalización y de la ciudadanía. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. VozDeAmerica.com.
Ok, la pongo en línea. Y continuamos con la Y a fuerza Manfredo es también. la unión. Regresamos a la Fuerza es la Unión. Les decía, la democracia no solamente es un discurso, la democracia no solamente es una búsqueda como la que se va a verificar en esta conferencia en Colombia. La democracia también es una vivencia, y una vivencia que se ejerce en el espacio concreto de la gente, en la comunidad, en ese ámbito que se llama municipio. Mañana va a haber un evento importante acá en Caracas. El evento tiene que ver con esas tres categorías: democracia, municipalización y ciudadanía. Aida Díaz es una de las personas que está promoviendo este evento. Aida, gracias por aceptar esta llamada desde el Gigante Rumbo. Buenas noches. Por favor, háblanos de eso que va a ocurrir mañana y de cuál es su propósito. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Gracias, hermano, por la participación, por la llamada. Estoy justo llegando a mi casa, pero espera un minuto. Bueno, mientras tanto vamos a conversar con Manfredo González, que también lo tenemos en línea y también forma parte de este esfuerzo por el evento del día de mañana. ¿Está en línea Manfredo? Manfredo, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Le preguntaba a Aida, pero se le cayó la comunicación. ¿Cuál es el propósito de este evento mañana, cuyo titular ya es harto interesante para todos? ¿Te escuchamos? Mira, estamos convocando al pueblo de Caracas, digamos, a las personas que están interesadas en trabajar por una Caracas, oye, que sea lo que fue en su momento una de las ciudades más avanzadas en Latinoamérica, y que hoy en día más bien estamos de últimos en calidad de vida en este país, digamos, en esta ciudad. Y entonces, porque nosotros estamos planteando la creación de una junta pro municipalización de la ciudad de Caracas y de la gran Caracas y de toda Venezuela. ¿Qué es lo que nosotros nos estamos planteando? Bueno, Caracas, con el municipio Libertador en específico, con sus 22 parroquias y sus casi 2 millones de habitantes, se ha vuelto inmanejable, se ha vuelto un municipio que la alcaldía ya no tiene manera de darle respuesta efectivas a la gente en los problemas de su cotidianidad. Entonces nosotros estamos planteando que se deben crear nuevos municipios, y nuevos municipios, digamos, tomando en cuenta, por supuesto, los valores históricos de cada una de esas parroquias y la unificación de varias parroquias en un nuevo municipio. Y bueno, por supuesto, estamos empezando nuevamente este debate que se ha dado muchas veces y que es un debate ya de larga data, pero que no ha habido la voluntad política para llevarlo adelante, para llevarlo a feliz término. Lo cierto del caso es que Venezuela, comparativamente con todo el resto de Latinoamérica, está muy atrasada en su desarrollo municipal. Aquí apenas hay 335 municipios en toda Venezuela, cuando tenemos, por ejemplo, los vecinos de Colombia, que tienen más de 1.200 municipios, o los vecinos de Brasil, que tienen más de 5.000 municipios, y sabemos que mientras el municipio es más pequeño en términos de población, es mucho más manejable, y eso hace también que la gente pueda acercarse más a su gobierno local y buscar respuestas efectivas a los problemas que nos agobian todos los días. Estamos conversando con Manfredo González. Manfredo González fue concejal en el municipio de Sucre, es activista ciudadano, es un ciudadano movilizado y forma parte del equipo que está motorizando este evento mañana sobre democratización, ciudadanía y municipalización. Manfredo, tienes toda la razón, este es un debate de larga data y en otros momentos nosotros hemos acompañado esta justa aspiración. Eso que tú dices es absolutamente lógico. Mientras más pequeño es el municipio, más cerca están las autoridades del municipio del ciudadano de a pie. En consecuencia hay una interacción más directa y más virtuosa, por así decirlo. Eso es absolutamente correcto. Pero te quería hacer la siguiente pregunta. Esta vez este debate se da en el marco de una Venezuela extremadamente depauperada, de una Venezuela muy golpeada por la hiperinflación, más la pandemia, etc. Y
la pregunta es obvio que se haga también. ¿Cuál sería la sustentabilidad económica de esos nuevos municipios que sería pertinente crear? Porque incluso municipios que tenían holgura económica, por ejemplo, el mismo municipio Sucre, donde tú fuiste concejal, producto de toda esta crisis, las empresas se han ido, los comercios han cerrado, la base tributaria ha disminuido. Entonces, antes, por ejemplo, yo recuerdo, nuestros amigos de Procatia desarrollaron aquellas campañas de Catia Municipio y decían, bueno, no, Catia tiene zona industrial, Catia tiene un corredor comercial, Catia tiene esto, tiene lo otro. Hoy todo eso está extremadamente golpeado. Háblanos de esa dimensión del tema. Mira, una de las cosas que nosotros también estamos procurando es que estos gobiernos locales y que todos los municipios de Venezuela puedan ser bastante autosostenibles, ¿no? Desde el punto de vista financiero, y que sean independientes. Hoy en día los municipios dependen de algo nefasto que llaman el situado constitucional, que es simplemente el poder central tirándole algunos recursos a los municipios que les son afectos. Porque si es un municipio o una gobernación con la cual no comulgan con el partido político del gobierno, entonces vienen y le nombran un protector. Y entonces el protector es el que le terminan dando los recursos, ¿no? Con eso hay que acabar. O sea, tenemos que buscar acabar con esa discrecionalidad que tiene el gobierno nacional para repartir los recursos. Una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es que los nuevos municipios, que se haga una reforma, por ejemplo, a la Ley Nacional del Impuesto al Valor Agregado, al IVA. ¿Okay? El IVA hoy en día es un impuesto nacional que se cobra cada vez que uno hace una transacción de compra-venta de cualquier cosa, de bienes de consumo, uno tiene que pagar un 16% adicional del costo, que es lo que se refleja como IVA, ¿no? Bueno, ese IVA hoy en día va a un pote central que después es administrado por el gobierno central y repartido también de la manera que ya dijimos, caprichosa a su real saber y entender. Nosotros estamos promoviendo que se haga una reforma a la ley del IVA, en donde el IVA que se genere en cada municipio se quede en el municipio. Y entonces, haciendo unos cálculos así por encimita, por ejemplo, en base a lo que se recaudó de IVA el año pasado a nivel nacional, y por supuesto dividiendo eso entre el número de habitantes estimados que tiene hoy en día Venezuela, te da un gasto por IVA anual de cada uno de los venezolanos. Bueno, ese gasto anual, o sea, lo que pagamos en promedio cada venezolano de IVA durante el 2022, estuvo por el orden de los $33-34 por persona. Bueno, si eso tú lo llevas al número de habitantes que tendría cada municipio, pueden más o menos sacar un estimado de cuánto podría recibir cada municipio. Bueno, estamos hablando que si se destina el 100% del IVA a los municipios, bueno, los municipios tendrían prácticamente el doble de lo que son sus presupuestos actuales. ¿Okay? Y si ponte tú, no es el 100%, pero el 50%, bueno, sería un 50% más de fondos que dispondría ese municipio para poder funcionar. Fíjate que en estos días, recientemente, hubo un alcalde, el alcalde de Mucuchíes, en el estado Mérida, que renunció a su cargo como alcalde porque dice, no tengo dinero, ¿cómo funcionar? Lo que tengo es apenas si alcanza para pagar la nómina, pero no alcanza para hacer ningún tipo de obra ni ningún tipo de incidencia acá en el municipio. Entonces, para eso prefiero renunciar. Bueno, yo me imagino que así están la mayoría de los alcaldes. Entonces, nosotros también, dentro de la propuesta que estamos trayendo sobre la mesa, estamos trayendo esa modificación de la ley del IVA y que el IVA se quede donde se genera. Muchísimas gracias. ¿Podrías, antes de terminar, Manfredo, ratificar dónde y a qué hora es el evento de mañana? El evento va a ser en el Colegio de Ingenieros de Caracas, en Quebrada Honda. A partir de las 10 de la mañana nos vamos a encontrar allí. Vamos a hacer una exposición de motivos de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a presentar esta Junta Pro Municipalización. Y además vamos a trabajar con una herramienta muy novedosa. Vamos a trabajar con inteligencia artificial para responder las preguntas que tenga la gente a bien hacernos.
O sea que va a haber hasta innovación allí de algunas cosas que la gente ve, o que se ha podido mencionar, pero que la gente no conoce bien. Bueno, mañana vamos a estar tratando con algunas de esas herramientas. Qué interesante. Muchísimas gracias, Manfredo. Hasta mañana. Mucho gusto. Gracias, Chugo. Vale. Era Manfredo González, del equipo que está promoviendo esta iniciativa en pro de la municipalización. Una aclaratoria, el alcalde que renunció a su cargo porque diciendo que no tenía dinero para cumplir con su trabajo, etcétera, etcétera, lamentable decisión, por cierto. Tengo que decirlo con mucho respeto, pero cuando uno elige un alcalde, uno no está eligiendo un conserje. ¿Me entiendes? Uno no está eligiendo a la persona simplemente que pone los bombillos o que limpia las cunetas. No, uno está eligiendo al líder de esa comunidad. Ah, que no hay dinero en el municipio. Bueno, el alcalde tiene que organizar la lucha de los ciudadanos para lograr un presupuesto justo para ese municipio. Y tiene que estimular también las iniciativas de autogestión que permitan que el municipio preste los servicios y rinda los frutos. Para eso tú eliges un alcalde. Un alcalde es un líder, hermano. ¿Ves? Que, por supuesto, debe tener el buen sentido común de escoger directores que sean profesionales, que sean técnicos solventes en cada una de las áreas para que hagan el resto del trabajo. Pero un alcalde no solamente es un gerente. Ustedes recuerdan que siempre el desprestigio de la política ha llevado a mucha gente a decir, no, porque aquí lo que hace falta es un gerente. Sí, hace falta que los políticos en funciones de poder ejecutivo, tengan habilidades gerenciales. Pero tampoco se puede olvidar que tienen un rol de liderazgo. Entonces que un tipo diga, me eligieron alcalde, pero como no me dan el presupuesto que yo necesito, entonces voy a renunciar porque no tengo real. Y entonces, ¿qué clase de líder eres tú? Eres incapaz de movilizar a tu comunidad en función de lo que tu comunidad necesita y merece. Esa es otra cosa. Bueno, el alcalde que renunció es el del municipio Cardenal Quintero, en Mérida, capital Santo Domingo. El alcalde de Mucuchíes, muy por el contrario, es un líder vecinal, un líder ciudadano. Tan líder es que es el presidente de Confepapa, la Confederación de Productores de Papa a nivel nacional. Ese municipio, Mucuchíes, es uno de los 6 municipios más importantes en materia de producción de papa en todo el país, y el alcalde de Mucuchíes es el presidente de Confepapa. Cuando son las 8:32 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. 15, yo sí, 6 y 8 creo. Una tiene 15 y otra La de 8. primera parte tiene 15. Georgette, villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tuposada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado, y en el Centro Comercial Propateria, nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819, y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Ay, a partir del 24 de abril, Óptica Martínez y Bolívar tendrá consultas oftalmológicas a precio solidario, previa cita. ¡Corre la voz! Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Se escucha, Se siente.
llega a todas partes. Con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero agradecer a todas las personas que nos están reportando sintonía a través de las redes sociales. Pedro Rafael IP, Marjon P59, Josefina Cabarga, Copete 75, Helio Mosquera, que están reportando sintonía a través de la red social Twitter. Hay muchísima gente reportando sintonía a través de la red social Instagram. Quiero aprovechar para compartir con ustedes algo que me escribe acá Miriam Mayo 01. Dice: Chuo, ¿cómo puedes hablar de una democratización en este pobre país desvalido? Te apoyo, pero sabes que eso es muy difícil o imposible. Miriam, fíjate, tú tienes razón, este es un país desvalido. Es un país desvalido, entre otras cosas, porque no tenemos una democracia plena, porque tenemos un severísimo déficit democrático. Ese déficit democrático genera confrontación. La confrontación hace que las inversiones no lleguen y que los capitales locales huyan y que los recursos que son de todos se los roben. ¿Me entiendes? Entonces es al revés, no se puede decir este es un país desvalido, entonces no nos podemos democratizar. No, al contrario, ¿no? Para poder salir de ese estado de anemia institucional, ¿no? de desorientación social, tenemos que luchar por ser una democracia plena, una democracia plena, una economía abierta y una sociedad responsable son los elementos fundamentales de un proyecto de país exitoso. También el amigo Gregorio Hidrobo me dice acá: buenas noches, Chuo, por favor danos tu opinión acerca del comunicado del Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones primarias en la oposición. En efecto, hubo un comunicado del CNE, de una instancia técnica del CNE, hay que decirlo, no fue el directorio, diciendo que no era viable apoyar técnicamente las primarias de la plataforma unitaria si no se activaban, si no se utilizaban también las máquinas captahuellas. Eso genera un ruido con la petición original que había hecho la Comisión Nacional de Primarias. En todo caso, ese es precisamente el tema, Gregorio, que vamos a tratar de inmediato, porque tenemos una entrevista exclusiva que para La Fuerza es la Unión nos dio el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Vicente Díaz fue rector del CNE, es sociólogo, es un demócrata convencido, ha participado en diversos procesos de negociación, por supuesto, desde la parte opositora, y tuvo la gentileza de darnos una entrevista exclusiva para La Fuerza es la Unión. Escuchemos. Pues ahora con Vicente Díaz. Vicente Díaz es sociólogo, Vicente Díaz fue representante, rector del Consejo Nacional Electoral, amplia experiencia en esa área y es un hombre promotor del diálogo en nuestro país. Registramos en estos días que acaban de transcurrir una noticia, una instancia técnica del Consejo Nacional Electoral dictaminó que era no factible que se proporcionara a la plataforma unitaria apoyo técnico para la realización de las primarias sin el uso de las captahuellas. Eso en este clima político pareciera un escollo importante. ¿Cómo procesar eso, Vicente? ¿Cómo atender el tema técnico sin permitir que eso se transforme en un espantavotos a nivel político? Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias, Chuo. Saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, la primera cosa que yo creo que debemos considerar aquí es la decisión que está tomada por ese sector de respaldar y constituir una Comisión Nacional de Primaria como la que se constituyó, que ha generado confianza y respaldo del país. Esa Comisión Nacional de Primaria va a tener que tomar una decisión con todas esas variables en juego. La comunicación que haya enviado el Consejo Nacional Electoral es una comunicación justamente para saber la posición de la institución, del árbitro político del país, sobre las solicitudes técnicas que mandaba esta comisión, para entonces, después de conocer esa posición técnica del Consejo Nacional Electoral, entonces tomar la Comisión Nacional de Primaria su decisión estratégica sobre cómo se vota, dónde se vota y todas aquellas cosas que están pendientes por informarle al país para la elección primaria que está haciendo la plataforma unitaria. Supongo que la Comisión Nacional de Primaria, considerando todo esto, va a tomar sus decisiones en los próximos días, y yo creo que tiene que haber un respaldo de la decisión de la Comisión Nacional de Primaria, sea esta cual sea, decida lo que decida. En lo particular, yo lo que puedo decir es que, en primer lugar, lo más importante de la carta huella es que garantiza que no hay posibilidad de usurpar el voto de ningún elector y no hay posibilidad de duplicidad de voto. Sobre los temores acerca de la identidad del votante, obviamente estas son unas elecciones de la oposición. Todo el que va a votar allí es opositor, y de manera que no va a ser un secreto que todos los que están en esa cola son opositores. Si alguien quisiera saber con cartahuella o sin cartahuella la identidad del elector, perfectamente lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, basta que alguien se ponga con un teléfono celular a grabar en las puertas de los centros de votación, y después con los sistemas que hay de reconocimiento facial y de estas cosas, es muy fácil identificar la identidad del elector, aun cuando se preservaran los cuadernos de votación y todo lo demás. De manera que aquí la clave de esto es primero asumir que eso son unas elecciones primarias donde el país opositor va a elegir el país opositor representado en la plataforma unitaria va a elegir a su candidato o a su candidata. Entonces esa es una decisión, y todo el que va a votar sabe eso. En segundo lugar, el hecho de que se use la carta huella, Chugo, no quiere decir que se sepa por quién vota la gente, ni siquiera se sepa quién vota o no. Tú puedes constituir mecanismos de encriptación, protocolos para inclusive borrar el disco duro de la máquina una vez culminado el proceso de votación, de manera que no quede registro alguno, o que quede encriptado de una manera tal que sea imposible que nadie por su propia cuenta pueda tener acceso a eso, de manera que se puede constituir mecanismos suficientes de garantía sobre la identidad del elector, que al final de cuentas es el tema, ¿no? El tema es ese, porque en Venezuela se creó un fantasma derivado de la lista Tascón en su momento, responsabilidad del gobierno por haber desatado una persecución terrible, reprobable, violatoria de los derechos humanos y de la Constitución hacia quienes habían firmado para pedir el referéndum revocatorio de Chávez en el 2004. Ahora, eso no tiene nada que ver con votos. Aquí no se ha sabido nunca por qué vota la gente, ni ha habido consecuencias contra nadie por el tema del voto. Eso está perfectamente resguardado. Ahora, que eso lo utilicen algunos sectores para revivir fantasmas por estrategia política, bueno, está bien. La Comisión Nacional de Primaria considerará todos estos factores y tomará su decisión. Y bueno, el llamado que yo hago a todos los factores políticos es que sea esta decisión cual sea, hay que respaldarla, porque para eso se constituyó esa Comisión Nacional de Primaria. Es la voz de Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral. Vicente, nos queda bastante claro entonces que el tema del uso o no de las captahuellas no debería ser, digamos, el elemento fundamental para determinar si es deseable
el uso de la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero recordarle a la audiencia que la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral no es del PSUV, no es del gobierno, es de la nación, y que todo ciudadano que quiera utilizarla tiene derecho a solicitar su uso. Ahora bien, si bien el tema de la identidad y de la captahuella no debería ser el elemento central para considerar indeseable esa colaboración, tengo entendido que el tema de la cantidad de mesas, que el tema de la amplitud de la participación, sí haría deseable el uso de esa plataforma. Quiero decir, tengo entendido, como tú sabes, yo no formo parte de la plataforma unitaria ni nada por el estilo, pero tengo entendido que una elección primaria con la plataforma tecnológica del CNE podría llegar hasta los municipios de la Venezuela profunda. En cambio, una elección simplemente con el músculo de los partidos que integran la plataforma y de los grupos que integran la plataforma, posiblemente llegaría a las capitales de estado y a los municipios más importantes quizás, pero no llegaría a la Venezuela profunda. Desde ese punto de vista, confírmanos, ¿sería así o qué es lo que haría deseable el uso de la plataforma, más allá del tema pretencioso de decir voto con papelitos o voto con tecnología? Bueno, una de las cosas que hay que dejar claro es que el uso tecnológico, el voto tecnológico a través del sistema de votación del Consejo Nacional Electoral es muchísimo más seguro que el voto manual. Y la prueba de eso, por ejemplo, es que Andrés Velázquez tuvo que recurrir a las actas electrónicas para denunciar un fraude que le hicieron efectivamente con las actas manuales. Y recordemos, cuando en el referéndum revocatorio del 2004 hubo mesas automatizadas y hubo mesas manuales. Bueno, Hugo Chávez sacó mucho más votos a su favor en las mesas manuales que en las mesas automatizadas. De manera que no es cierto que porque haya un sistema automatizado, eso perjudica a la oposición. Pero más allá del tema de eso, el tema es que cuando se hace la elección primaria con el Consejo Nacional Electoral, más allá de lo técnico, es que el Consejo Nacional Electoral es corresponsable del éxito de esa elección desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se hace en los centros de votación de las escuelas que se acuerdan con el Ministerio de Educación y con la plataforma y con la Comisión Nacional de Primaria, custodian los centros de votación las Fuerzas Armadas, y eso impide que haya actos espontáneos que pueda haber, bueno, para sabotear el proceso, porque entonces el Estado es corresponsable de la seguridad y del ejercicio del voto, como manda la Constitución y la ley, de los ciudadanos para escoger a sus autoridades o a sus candidatos. Y frente al mundo, el Estado es corresponsable de la seguridad y el resguardo del ejercicio de ese derecho. Y yo creo que eso le da una ventaja enorme. Tú citas un caso. Bueno, para que la oposición monte una mesa de votación ponte tú la Dolorita, en Petare, bueno, es complicado. No es que no se pueda hacer, pero es mucho más difícil que si se hace un centro de votación, bueno, en una escuela, habitado por las Fuerzas Armadas, es completamente diferente que montarla al lado de una bodeguita, en un sitio donde a lo mejor inclusive en la Dolorita sale a votar masivamente la gente y gana la oposición, porque es que el nivel de desastre que hay del gobierno y el nivel de descontento que hay hace que en los sectores populares haya una disposición y las ganas de cambiarlo. Pero también hay la posibilidad de ejercer la violencia de algunos actores espontáneos para sabotear esos actos de votación. Y sin un resguardo adecuado de fuerzas de seguridad, bueno, corren un riesgo importante. Entonces, obviamente que la posibilidad de penetrar desde el punto de vista social, geográfico
en el ejercicio del derecho político y darle la oportunidad a sectores en la Venezuela rural y en la Venezuela que no está en las zonas de los estes de las ciudades principales del país, creo que es una ventaja poderosísima, muy poderosa, porque si no, pues termina siendo una primaria que se haga en centros comerciales, en colegios de profesionales, en sitios de esa naturaleza, que son válidos, que tienen vigencia, que tienen un perfecto derecho a ser usado si hay las autorizaciones respectivas de quienes tienen la administración de esas cosas, pero obviamente que no se les va a llegar a un universo electoral que después va a votar, que va a votar en las presidenciales, ¿no? Que va a votar en las presidenciales y que si va a tener un voto que va a llegar a las presidenciales. De manera que yo creo que la participación del CNE es ventaja por todos lados, pero hay que derrotar comunicacionalmente a los fantasmas que fueron creados falsamente sobre el tema de la identidad del elector y la lista TASCOM y persecuciones de algún tipo. Conversamos con Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral. Vicente, pudimos leer en la red social Twitter unos mensajes cautelosos del rector Enrique Márquez, quien advertía que esta decisión contraria al uso de la plataforma sin el uso anexo de las captahuellas había sido tomado por una instancia técnica del CNE y que falta que el directorio de ese organismos superiores en todo caso del CNE se pronuncie al respecto. Pero también sabemos con preocupación que el directorio del CNE está hoy prácticamente trancado porque sacaron a una de las rectoras, se convirtió en magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y ese organismo quedó integrado solamente por 4 rectores, literalmente hablando está 2-2. Sé que estamos saliendo del tema de la primaria, pero estamos hablando de un tema mucho más grave, mucho más profundo, que es el tema de la habilidad, la utilidad del poder electoral. ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, es una situación que hay que resolver, y la Constitución y las leyes indican el método de solución, que es subir al reemplazo de Tania D'Amelio, que la rectora que ahora es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí se creó una vacante. Esa vacante es una vacante absoluta, porque es una vacante en la cual ella no va a regresar al Consejo Nacional Electoral. Bueno, ella tiene unos suplentes. Esos suplentes deberían convertirse, algunos de los suplentes deberían convertirse en principal. Eso no se ha hecho dentro del Consejo Nacional Electoral y crea la situación que tú bien describes, de estar 2-2. En efecto, quien informa de la decisión a la Comisión Técnica es la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral. No hay un acta del Consejo Nacional Electoral donde se haya tomado esa decisión, ni hay una resolución del Consejo Nacional Electoral sobre el particular. Lo que hay es un informe de la Comisión Técnica a la Comisión Nacional de Primaria, a la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Primaria, informando de la posición técnica de la institución. Esa variable, esa realidad, me imagino que está debidamente anotada, tomada en cuenta por la Comisión Nacional de Primaria a la hora de tomar su decisión sobre lo que va a hacer al respecto. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a identificar la señal del gigante Rumbos y escuchar una pausa comercial, y ya regresamos con más temas con Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral, porque está próxima a realizarse una conferencia internacional sobre el tema de la democracia en Venezuela en Bogotá, y hay representantes de la oposición venezolana en una reunión previa a esta conferencia internacional. Material interesante. En todo caso, vamos al corte y ya regresamos. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil.
volvemos a despedir porque no hay más tiempo. La segunda parte la escuchamos mañana. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con parte de esta mañana a las 8 en punto de la noche, porque el tiempo hoy se nos agotó. Sin embargo, quiero utilizar los 2 minutos que me quedan para dar respuesta a uno de los oyentes del programa a través de en el día de hoy. Bueno, comparto con ustedes el texto, el portal Monitoreamos, dice así: murió bajo custodia del régimen Leonel Azuaje Urrea, preso por presunta corrupción. El texto dice lo siguiente: el fiscal general Tarek William Saab anunció este jueves 20 de abril la muerte de Leonel Azuaje Urrea, presidente de Cartones de Venezuela, Cartoven, quien se encontraba preso como parte de los operativos. La muerte de Azuaje se debió a un instancia en que se produjo el deceso. Fueron designados los fiscales 50 y 67 nacionales. Su muerte se produce apenas 2 días después de haber sido anunciada su detención la noche del pasado martes 18 de abril, acusado por una presunta trama de corrupción en Cartoven. No es la primera vez, dice la gente Monitoreamos, que el fiscal adelanta opinión en Sebin, en Plaza Venezuela. Investigaciones independientes revelaron que Albán fue asesinado por torturas y ante la inminencia de la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, en 2021 Saab tuvo que admitir la responsabilidad de funcionarios de bajo rango para intentar apaciguar a la justicia internacional, haciendo creer que se estaba actuando internamente. Bueno, esto obviamente son unos juicios de valor que hace la redacción de Monitoreamos. Yo sí voy a llamar la atención sobre algo que me parece complicado desde el punto de vista procedimental. Si se está designando a 2 fiscales para que investiguen los hechos alrededor de este deceso, ¿no? Pero el jefe de los fiscales le dice: investiguen ese suicidio, ya les está diciendo lo que tienen que terminar diciendo, ¿no? Ya le está diciendo en qué debe terminar su investigación. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que esa persona está muerta. El hecho es que la persona falleció. Ahora, ¿cómo falleció? ¿No? Fue suicidio, fue homicidio, fue accidente, fue un tema de salud X, ¿no? Eso es lo que tienen que investigar. Pero cuando tú le dices a alguien: mira, investígame eso, ese choque ahí, ya está diciendo que fue un choque, ¿no? Entonces, hay cosas que son extremadamente importantes cuidar en circunstancias como esta, sobre todo cuando ya hay precedentes lamentables y nefastos. Repito, independientemente de la circunstancia en que se produjo la detención de este ciudadano, independientemente de su filiación política, si es chavista, si es madurista, si es opositor, si es independiente, si es lo que sea, un ciudadano venezolano falleció estando bajo custodia del Estado. Es decir, el Estado venezolano era responsable, es responsable de su integridad y de su vida. Entonces, insisto, sea cual sea la afiliación política de esa persona en vida, a nosotros, como ciudadanos, como demócratas, lo que nos importa es que se investigue en forma profesional. Tenemos de este caso. Llevamos nuestros votos, incluso, chicos, nuestras oraciones, porque todo este proceso se desarrolle de manera acorde a lo que establece la Constitución y los derechos humanos, porque aquí la idea no es que unos se impongan sobre otros, aquí la idea es que la corrupción retroceda, que el país unido haga retroceder a la corrupción, no que unas ilegalidades supuestamente castiguen otras ilegalidades. Eso no es lo que queremos los venezolanos. Cuando son las 9:02, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia de Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social,
Ciudadanos en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche. Caramba, ya va, disculpen. Una persona me escribe desde el departamento del Huila, específicamente en la ciudad de Neiva. Andrés Girón, gran abrazo, oyente de nuestro programa. Hasta allá, hasta Colombia, mi abrazo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba.